Y siente la energía ahí, Melo. Esa camioneta se lo tenga bobo. Uno allí me han salido invicta ni oye. Plané, claro, lo mato, marica, lo mato. O ahí sí, como dicen, arregló la vida. Buenas noches. El pasado 30 de abril y después de 2 atentados, Luis Henry Jaramillo Jiménez, alias Luis el Paraco, fue atacado en un restaurante en el municipio de Girardota, en Antioquia. En el lugar, 3 sicarios cegaron la vida de uno de los hombres más buscados y temidos de la región. Según las autoridades, este siniestro personaje estaba al frente de una estructura criminal sin precedentes en la historia delincuencial de Colombia. Con seguimientos milimétricos y amenazas contundentes, los delincuentes lograban hurtar millonarios accesorios. Hoy, en Bajo la Mira, la persecución que durante más de un año la SIJIN le hizo a la banda de los relojeros. Bienvenidos. En el que se creía es un lugar tranquilo y seguro en Bogotá, una pareja de esposos, adultos mayores, caminan lenta y tranquilamente por una calle en el norte de la capital de Colombia. Es sábado y el día está lluvioso. Sin que ellos lo sospechen, un motociclista y otra persona a pie, con un buzo de capota, los siguen sigilosamente. A distancia poco prudente, otra motocicleta aparece bordeando un camión que se encuentra parqueado sobre la vía. No logran avanzar mucho cuando las dos motos se encuentran. Sus conductores se conocen, cierran el paso de los incautos transeúntes, mientras la persona que va a su lado alarga el brazo y... ella se retira y en una reacción natural expone el paraguas tratando de cubrir su cuerpo y queriendo defenderse con ese artículo inocentemente de un disparo. Pero es poco, prácticamente nada lo que se puede hacer. Esta pareja acaba de entrar a la lista de víctimas de una de las bandas más peligrosas de la historia reciente del país. Son muy audaces, son muy enérgicos, son muy rápidos, porque ellos son muy jóvenes, ellos siempre oscilan entre la edad de 22 a 28 años de edad. Ellos ya vienen preparados. En este robo sobran sevicia, saña y maldad. Ellos sí tienen calificada la muerte como una posibilidad. La tienen tan clara que dice que no importa lo que haya que hacer, y si toca perder la vida, pues es porque tiene que pasar. De ese ataque sorpresivo y temerario, en el que para ellos vale más lo hurtado que la vida, existen otros registros como este. Presten atención a la llegada de un taxi. Baja la velocidad y se parquea en el lugar que el usuario le ha indicado. Está pagando el valor de la carrera, a pocos metros, y una vez más, en el mismo modus operandi del evento anterior, dos motos entran en acción. Una pasa por un costado del carro mientras reduce la velocidad. Su conductor mantiene la mirada en el vehículo. La segunda máquina se detiene en un costado de la parte trasera, mientras el parrillero rápidamente desciende. No le da opción al pasajero, que se ve sorprendido por el individuo que ágilmente abre la puerta. De nuevo, exhibe su persuasiva forma de convencer a las víctimas. Con un arma lo amenaza mientras roba algo de su muñeca. Tan solo son 18 segundos, suficientes para sembrar el terror hasta que los delincuentes huyen, logrando su objetivo. La segunda moto, que era la encargada de cubrir la retirada, regresa
por la misma vía. Un robo sorpresa, violento, no siempre ocurre en una misma zona ni en una sola ciudad. Sus antecedentes se remontan apenas 2 años atrás y desde entonces los casos se repiten de manera serial, conservando siempre la misma esencia en la operación, inspirada en las técnicas del fleteo. En un lugar en el norte de Bogotá, distante al de los otros robos, llega común y corriente un ciudadano en su camioneta, como lo acostumbra hacer todos los días. Se observa que llega una motocicleta por el lado derecho. Posterior a ello, llega una persona con un arma de fuego tipo revólver, como lo podemos observar ahí, plateada. Por la parte trasera y por los costados son abordados. Es un atraco fulminante. Uno de los delincuentes amenaza con un arma de fuego y le hace una seña al conductor del vehículo para que abra. Posterior a ello, llega otra motocicleta rodeando la camioneta. Estas personas, al ver que la víctima no baja el vidrio, posterior a ello salen, abordan la motocicleta. Los cascos protegen sus rostros mientras intentan y exigen que les entreguen algo. Los pasajeros no bajan los vidrios. En este caso el vehículo es blindado, pero los delincuentes no lo saben y por eso insisten. Al conductor le siguen apuntando con el arma de fuego directo a la cabeza. Son 3 al acecho. Finalmente la banda se percata que ha perdido el tiempo y rápidamente huye del lugar. Esta vez no logran su objetivo. La que acaban de ver es la única ocasión en la que han fallado. Se conocen 50 casos de ciudadanos que sufrieron la embestida cruel de estos personajes que ponían al servicio del mal una compleja organización logística en la que tiempo, distancia y precisión jugaban un papel fundamental desde el mismo momento en el que perfilaban a sus víctimas. Más que un perfil individual, aquí hay que hablar precisamente de un perfil de banda criminal. Son bastante arriesgados en el sentido de confrontar directamente a la víctima. Utilizan mucho el tema psicológico, el lenguaje, para precisamente someter a las víctimas. Al interior de la SIJIN, asignada al caso, surgen las incógnitas básicas. ¿Qué era lo que perseguían y por qué arriesgaban tanto? ¿Cuál era su estrategia? ¿Y cómo ponerlos bajo la mira? Cuando golpea el revólver con el carro, el tipo se me levanta el casco y me dice que se va a hacer matar. Entonces, pues le veo la cara y digo, no, fresco, ya, tranquilo, ya. Le entrego todo. Ellos no decían celulares, no decían cadenas, solamente páseme el reloj. Esta peligrosa banda, compuesta por más de 50 hombres, se había especializado en hurtar relojes de alta gama. Específicamente la marca Rolex. Para lograrlo, montaron un detallado andamiaje en el que la agilidad y la precisión eran las claves para someter a sus víctimas hasta el punto de hacerlas obedecer todas sus instrucciones. Yo creo que es muy rápido, deben haber unos 10, 15 segundos, porque es que es demasiado rápido el tiempo. No creo que se demore más tiempo. Luego de unir algunas piezas, los investigadores obtienen una pista de audio y un video que deja al descubierto de manera simultánea lo que ocurre en un asalto. Las voces interceptadas permiten descubrirlo. Ladrones que siguen instrucciones por teléfono. Mientras tanto, la cámara de seguridad nos revela lo que sucede frente a las víctimas. ¿Y qué hay? ¿Dónde está metido? Llena de puras máquinas. Hamacas. Matas. Es mediodía. En un restaurante del norte de Bogotá, 3 mesas están ocupadas, mientras otras 2 aguardan su clientela. Aunque no lo vemos, los delincuentes desde hace más de 1 hora están encima de las víctimas. Ahora están muy cerca
y las han identificado plenamente. ¿Y qué tiene? El hombre que hizo la persecución y es una especie de adelantada de la banda, los ha marcado. Aunque ellos no lo saben, entra al sitio, los observa, detalla su ubicación. Y ahí no hay vigilante ni nada. Nada, ni cámaras, ni nada, mi amor. Hágale, pues, entonces que vengamos, entonces que me meto ya o qué. En pocos segundos hace un mapa mental del restaurante y por teléfono lo transmite al encargado de atacar, el que debe encontrar el momento justo. La mona de arroz tiene un poquito. Ahí les reclama relajado, mío, medio les muestra a mí. Tranquilos todos, están y el reloj, le quita el de la cucha al man, primero que todo al man de negro. Finalmente, ese delincuente que hemos oído, el que recibe instrucciones sin quitarse el casco, entra con tranquilidad al restaurante y va directo a una de ellas. Los clientes no se percatan de la situación hasta que el extraño se sienta y prácticamente hace parte de la conversación. Un maletín es el cómplice perfecto para esconder una letal arma de fuego. Yo creo que ahí las palabras no se utilizan tanto porque simplemente ellos le pedían era el reloj y le mostraban el arma de fuego. Entonces, digamos, al uno tener una arma de fuego en contra de uno, lo que puede hacer una persona normal es entregar su bien y evitar poner su vida en peligro. A una corta pero contundente amenaza le siguen varias groserías y la seña de lo que quiere. El hombre en la mesa, intimidado por el revólver, entrega su reloj. Segundos después, la mujer que lo acompaña no tiene otra opción que hacer caso y humillarse ante el ladrón. También entrega lo que él le pide. Claro, esta víctima de una vez entraba en shock, quedaba quieta y prefería a esta persona para que no acabaran contra la vida de ella, solamente cogía y entregaba su reloj. Los primeros materiales probatorios encontrados por la policía confirman que estos hombres planean incluso el abordaje de sus víctimas para que el miedo cause efecto. El bien, pues no le puede dar los relojes a suspiro. Va a contar hasta 3 gorras y no te le mato. Ahí, o sabes cómo es. El calibre de la intimidación logra su cometido. El delincuente con el mayor descaro simplemente sale del establecimiento. Segundos después, las personas reaccionan, pero es demasiado tarde. Los ladrones se llevaron 2 relojes. De la misma manera, operaban en Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali. El marcador no participa dentro de la acción directamente. Entonces, ¿qué hace el marcador? El marcador entra, pide un jugo. Si dentro del restaurante ve que hay una persona que pueda tener un reloj de alta gama, él simplemente espera, da sus indicaciones. Tiene combinado, la mona de arroz tiene combinado. Ahí les reclama relajado, mío, medio les muestra a mí. Tranquilos todos, están y el reloj, le quita el de la cucha al man. Y a los 5 minutos entra otra persona totalmente diferente, la que no tiene nada que ver con él. Inmediatamente ingresa a la mesa que ya le indicaron. El objetivo es exclusivo, un reloj originario de Suiza, una joya de alta precisión que no muchas personas poseen. No las hace una máquina, sino son especialistas en ese tema, lo cual pues pueden durar 1 año, 2 años haciendo y desarrollando ese reloj. Un especialista asegura que son máquinas características, especiales por sus materiales, su funcionamiento y su garantía. Podemos encontrar relojes desde 10.000 hasta $2 millones, sí, dependiendo, digamos, del tipo de marca y digamos, las complicaciones que tenga el reloj, ¿sí? Y ese es precisamente el atractivo para los delincuentes. Tienen claro que desde hace algún tiempo el mercado negro de originales ha crecido. También pueden ingresar en el mercado imitaciones de alta calidad, con muchas unidades robadas y parecidas a las auténticas.
Otro punto a favor de estos ladrones es su extraña habilidad para ubicar un original tan solo con verlo, a la distancia, en la muñeca de un objetivo. Realmente a simple vista es muy complicado, ¿sí? Lentamente los detalles de la operación son descubiertos por los investigadores. Cada vez que la banda soltaba un ataque como este, había seguido durante un largo tramo a sus víctimas. Desataban todo ese operativo con una certeza. En su brazo habían identificado un reloj que en una joyería puede costar millones. Sin embargo, hay una pieza difícil de entender. Determinar el origen de un reloj suele ser difícil hasta para un experto que con solo mirarlo no se atreve a vaticinar si es original o imitación. Es mejor siempre estar en un centro especializado, el cual te va a dar un dictamen de si la pieza es completamente original. Si un experto de este nivel prefiere no improvisar para dar un concepto con solo mirar el reloj por unos segundos, entonces, ¿cómo hacían los integrantes de la peligrosa banda para establecerlo? ¿Es posible que las personas escogidas hubieran sido traicionadas por alguien cercano? ¿Alguien les vendía la información? ¿O simplemente descubrir tal joya es una característica que hace únicos a los criminales? Con pocas pistas y escasos videos, los hombres de la SIJIN deben contestar esas incógnitas e identificar a hombres que roban sin enseñar el rostro. Esos que aún clandestinos ya estaban bajo la mira. Identificar a hombres que atracaban en segundos y desaparecían era una labor difícil y necesaria. Cada vez aparecían más denuncias de ciudadanos que habían sentido el terror de una estructura que no ahorraba esfuerzos para conseguir su objetivo. Ya regresamos. La Operación Daytona acumuló la denuncia de destacados personajes como el exarquero Farid Mondragón o el cantante vallenato Rafael Santos. Exreinas de belleza y hasta magistrados también fueron víctimas de la llamada banda de los Rolex. La red estaba integrada por personajes escurridizos que atacaban de forma inesperada. Recurriendo a la tecnología, los hombres de la SIJIN logran hallar la procedencia de esos individuos que parecían invisibles. Durante casi 2 años, un par de agentes de la SIJIN apuntan su investigación a esta inmensidad en Bogotá. Al mismo tiempo, unidades similares en otras ciudades intentaban encontrar una pista para esclarecer este tipo especial de robos. Cada uno de los golpes era contundente, tardaba pocos segundos y sus autores dejaban escasas pistas que los pudieran identificar o involucrar con los hechos. El ¿cierto? Primero estamos hablando de una organización muy estructurada, muy meticulosa seguramente en elegir a los criminales que forman o van a formar parte de ella, que es especializada en temas de joyería. Por tratarse de robos en lugares inesperados, era difícil anticipar los pasos de esos delincuentes. Para hacerlo, los investigadores analizan detalle por detalle cada uno de los escasos videos existentes. El análisis confirma que es una banda con movimientos que han sido preparados. También está claro su objetivo: exclusiva relojes de alta gama, de una marca especial. Para lograr identificarlos, hicieron algo así como una especialización criminal. Algunos viajaron a Chile y en el Chile tuvieron conocimiento y conocieron, digamos, de relojes, y otros viajaron a Europa, especialmente a España. Los marcadores que nosotros alcanzamos a identificar 3 eran tan buenos que simplemente con mirar podrían decir: ese reloj es bueno y puede tener un valor aproximado en el mercado y por eso me van a dar tanto. Las labores de inteligencia y la comparación de prontuarios delictivos llevan a la policía hasta un hombre conocido como Luis el Paraco, quien adquirió esa agilidad para identificar relojes de alta gama. La destreza lo llevó a convertirse en el jefe de una banda llamada La Viña en la ciudad de Medellín. Esta vez el proceso para descubrir a la organización se hace a la inversa.
reconocen al posible líder y con él buscan llegar a los llamados operativos en la base de la organización. Para ello, logran obtener un seguimiento a algunas líneas telefónicas de la red. Esas organizaciones lentamente permiten conocer la organización y sus objetivos. Ya sabían en el mercado negro el valor que a ellos les podía dar. Y hasta ellos decían, sí, ahí está, es de 40, es de 30. Para establecer más detalles, los investigadores se fijan y estudian las modalidades del hurto. Informes desclasificados de la Seccional de Investigación de la Policía en Bogotá, conocidos por Bajo la Mira, dan cuenta que una de las maquiavélicas formas de actuar comenzaba en el occidente de la capital. El sitio para iniciar una cacería es ese, donde al mismo tiempo pueden confluir muchas potenciales víctimas. Por el aeropuerto El Dorado de Bogotá circulan a diario 100.000 pasajeros, con un promedio de operación de 800 vuelos entre aterrizajes y despegues. En el área de llegada pueden confluir al tiempo los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales. Por eso, era un punto vital en la operación de los relojeros. Allí, ubican a un par de hombres, el más importante, alias Chamaco. No despertaba sospecha, fingía esperar a algún familiar llegando para hacer un filtro y establecer quién podría ser su próximo objetivo. En el aeropuerto El Dorado, ahí ya era otro de sus integrantes que se hacían en la salida internacional, en la llegada. Cuando ya llegaba el avión, se bajaban estos pasajeros. En escasos segundos, este hombre era capaz de marcar a una persona. De manera inexplicable, descubría lo que se escondía bajo una manga o expuesto en un brazo. Una vez que ellos, los pasajeros, agarraban sus maletas, mostraban el reloj. Al hallar un objetivo, se iniciaba un operativo de seguimiento. Una persecución milimétrica. La víctima lejos estaba de imaginar en lo que estaba metida. Hola, Chucha, ¿dónde va? Aquí adelantico. Bueno, listo, acá, vamos detrás de una Mercedes blanca. ¿Qué número es? Una Mercedes blanca, una avioneta. 065. Para que lo confirmes, ahí va adelantico de nosotros. Los arriesgados criminales acechaban el vehículo, intentando establecer las características de lo que sería un golpe más en su carrera delictiva. Al mismo tiempo, en el camino iban perfilando a la persona, buscando no fallar y de paso confirmar lo que alias Chamaco había reportado. Confírmeme el combinado de la blanca. Niño, ese man lo tiene con... Ese es papi, regata. Su formación también les permitía descubrir características del carro al que seguían. El regato, pero ¿sabes qué? El blindado, ¿cierto? Chucha, el blin blin. Escúcheme pues. El blin blin, ¿cierto? Las circunstancias les daban pauta para actuar o aguantar. En ocasiones recibían instrucciones incluso a la distancia. No. Dígame, yo me traigo uno allí, me salió Invicta ni Oriel. Pero yo no creo que ese pide la camionetota y lo tenga Bogó. En algunos casos aprovechaban un trancón o se definían cuando el portador del reloj llegaba a su lugar de destino. En ocasiones eran restaurantes reconocidos en el Parque de la 93, la zona G o la zona T, también zonas entre las calles 100 y 127, con avenida 9 y 19, norte de Bogotá. Ah, chucha, le digo que, pero ese p*** a la ventanilla abajo. Usted me dirá, ya lo hace malo, matar, tampoco sabemos. Ay, hay que meterlo por ahí, huequito. Usted sabe cómo es y hablarle claro, lo mato, lo mato. El 11 de marzo de 2019,
un ciudadano viviría el terror del accionar delictivo de la banda de los Rolex. Horas después, por los medios de comunicación, se conocería su relato. Es que desde el aeropuerto nos estuvieron siguiendo a nosotros. Después de recoger a su novia en la terminal aérea, el hombre se dirigió por la calle 26 hasta la carrera 68. Luego toma la autopista hacia el norte para llegar a la calle 109 con 16. Allí, una mesa en un ameno restaurante los esperaba. 40 minutos después, y mientras departían sus alimentos, ocurre lo impredecible. Un sujeto entra directo, finge ser amigo de la pareja, con frialdad se sienta en la mesa y sigilosamente inicia su accionar delictivo. Mientras tanto, en el restaurante los meseros continúan con sus labores, sin entender por qué el intruso se dirige a las víctimas. Saca el arma y una vez nos la muestra de entradita. No pasaron más de 10 segundos cuando la pareja ya seguía las instrucciones y actuaba bajo la intimidación del delincuente. Lo único que en ese momento podían hacer era cumplir las órdenes de su verdugo. O ahí sí, como dicen, nos arregló la vida. En total, 37 segundos en los que la pareja tuvo la desagradable visita. Con los relojes en su poder, el hombre se retira, caminando lenta, segura y desafiantemente. Con una mirada hacia atrás, se percata de que sus víctimas no reaccionen, que permanezcan inmóviles en sus puestos. Sobre la mesa queda la impotencia y la más explícita exposición de la modalidad de atraco y a mano armada de los relojeros. Cualquier movimiento les vuela la cabeza. Entonces para ellos se volvió, digamos, como un juego, de que apuesto algo, lo arriesgo todo, pero si me va bien, entonces la posibilidad de que yo tenga 10, 20, 30 millones de forma fácil es muy rápida. Entonces esto fue como una pólvora porque se regó de manera inmediata y la banda, digamos, pudo llegar a unas 60 personas porque todo el mundo quería, digamos, como ir a probarse si le iba bien o no. Aunque los robos más frecuentes se presentaban en Bogotá, desde ciudades como Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín, también llegaban reportes idénticos, lo que hacía pensar que simultáneamente habían nacido bandas similares, o lo más seguro, la hipótesis que dice que la policía está ante una banda única que se movía por todo el país, siempre partiendo de un punto base. La cúpula, todos residen en la ciudad de Medellín, más exactamente entre el barrio La Viña y barrio Manrique. Aunque los autores podrían estar ubicados en Medellín, decidieron desplazarse a un lugar más rentable en materia criminal, Bogotá, con más víctimas. Su otra intención era alejarse de un sitio en el que ya algunos repelían sus ataques, tanto que en avenidas principales de Medellín son registrados conductores que después de ser sorprendidos por los delincuentes deciden defenderse. Por eso, en innovadoras materias delictivas estos hombres llevaron sus ataques entre ciudades. De esta manera, los investigadores registran que otra de las modalidades obedece a una especie de lotería en la que los hombres le apuestan al azar. La tercera modalidad nosotros la reconocimos como seguimiento a vehículos de alta gama. Generalmente cuando uno maneja, pues uno utiliza su reloj en la mano izquierda, entonces pues le queda muy fácil a la persona observar por el intermedio del vidrio, si el vidrio no es oscuro, qué tipo de reloj lleva. Cuando ya lo identificaban, simplemente le daban una señal a los compañeros. El 29 de enero de 2018, y cuando se conocieron las imágenes de este robo cometido en una reconocida zona de restaurantes en el oriente de Bogotá, las cámaras de seguridad de la avenida 30 y 1 de Mayo permiten llegar hasta el paradero de los asaltantes, quienes se encontraban en un hotel del popular barrio Restrepo. Allí se lograría establecer que los autores del delito eran jóvenes que no superaban los 22 años de edad y que en medio del consumo de drogas y alcohol celebraban la hazaña mientras entregaban el parte de victoria a sus jefes en Bogotá y Medellín. El hecho que le atribuye motivos de captura al funcionario que lo ordenó, ¿sí? ¿Pero tiene que la sepa usted, padre? No, claro, yo me la llevo ahorita. Sí, esa es. ¿Cómo? Esa es un GMTcito, un GMT.
Ah, qué chimba. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, pa. Pudimos tomar contacto con varias personas y nos dijeron, en tal sector están 2 personas que llevan encerradas desde el día de ayer, están tomando licor, son paisas. Entonces ya nosotros teníamos una información previa y pudimos llegar a ese lugar, digamos, con una certeza de que se encontraban las personas que nosotros estábamos buscando. Además de lograr datos interesantes para el seguimiento, también se establecería que Johan Delgado Vázquez y Jonathan Jiménez Jaramillo, hasta ese momento presuntos delincuentes, eran quienes habían recibido la misión de viajar a Bogotá desde Medellín para cometer el robo. Como no toda la ganancia quedaría en su poder, tenían a alguien a quien debían rendirle cuentas. Así lo exigía el manual de robo y el sistema jerárquico de la organización. Uno de los primeros que nosotros identificamos que era como el jefe o al cual algunas personas de la organización le rendían cuentas era alias Paraco. Él cobraba y él ayudaba a vender los relojes en Medellín. Entonces, si alguna persona se hurtaba un reloj en Bogotá y llegaban a Medellín, entonces él era la persona que como direccionaba la venta. Horas después de las capturas en el barrio El Restrepo, quedaría al descubierto la forma en la que la banda burlaba los retenes y control de las autoridades. Una caleta en el tanque de las motos permitía alojar las armas sin despertar sospechas. Nos dirigimos inmediatamente al parqueadero, un parqueadero público. Fuimos a preguntar por la moto de la cual teníamos, digamos, las placas. Y cuando llegamos, hicimos la verificación de la moto. Encontramos la moto con la que habían realizado el hurto en días anteriores. Y encontramos el arma de fuego dentro de la misma. Con más datos por aprovechar y líneas por interceptar, los investigadores empiezan a cerrar el cerco a quienes estaban a la cabeza de la organización. Las llamadas entrantes y salientes de los abonados celulares, poco a poco, iban centrando la ubicación. Ahora, la policía además tenía detenidos a 2 integrantes de los relojeros. La intención, lograr que ellos delataran a la red. Algo difícil en un mundo delincuencial donde el silencio vale más que la vida. Con un par de detenidos y la identificación plena de quién sería el pionero en el robo y el jefe de la red de los relojeros, los investigadores intentan hallar a otros responsables, hombres de alta peligrosidad. Hay confianza de no tenerlo, el Estado les preverá a uno. ¿Listo? ¿Entendió el derecho? Sí, señor. Como un castillo de naipes que se deshace, la poderosa organización fue perdiendo fuerza hasta que se derrumbó. Pese a un pacto de silencio entre ellos, los osados fleteros terminan sometidos. El asesinato del presunto líder dejó al descubierto fisuras en la lealtad de sus integrantes. Ya regresamos. Con tan solo verlo a la distancia durante pocos segundos, un ladrón podía identificar si el reloj en la mano de la víctima era original o una réplica de alta calidad. Una vez que confirmaban el objetivo, echaban a andar un plan donde cada quien conocía su trabajo de memoria. La investigación adelantada por los grupos de contraatracos en las diferentes ciudades en donde atacó la banda logró determinar los antecedentes y trayectoria criminal de quienes estaban al frente de la organización. Con un par de detenidos y la identificación plena de quién sería el pionero en el robo y jefe de la red de los relojeros, los investigadores ahora intentan hallar a otros responsables, hombres de alta peligrosidad, escurridizos y durante mucho tiempo invisibles. Procedimos a interceptar dichos abonados celulares aportados por la fuente humana, donde efectivamente nos lleva a corroborar de que sí se trataba de una organización delincuencial. La banda tiene una característica que la convierte en objetivo primordial. Sus integrantes parecen no tener límites. Las interceptaciones delatan su frialdad y decisión incluso para matar. A meterse por el arco, piloto, para que le diera lupa y todo. Ah, bueno, listo.
Que no se nos vaya a meter acá al campín. Los sonidos pertenecen a una llamada en conferencia entre los individuos que siempre a la hora del robo están unidos por una comunicación telefónica. Esta vez siguen a alguien por la avenida Norte Quito Sur en Bogotá. Dígale a Poncho que tire retro y que mirar qué tiene. Que tire retro, a ver qué viene, a ver qué viene. Dígame. Espere, mi hermanito, que yo le digo. Una vez que están tras su víctima, como perros de presa no descansarán hasta cumplir con su objetivo. Claro, lo mato. Mientras que sus voces los delatan, sus cascos ocultaban los rostros. Sin embargo, ese artículo de seguridad usado esta vez como escudo contra la identificación los traiciona. Ese tipo de protección, que les facilitaba el uso de su teléfono celular mientras cometían el robo, también los obligaba a dejar al descubierto parte de su rostro. ¿Quién hizo el tiro, pa? Caleño, lo hizo. ¿Se lo hizo, cierto? Sí, allá el reloj ya en la mano, todo bien. Ya le digo que, pero ya la ventanita. Las conversaciones interceptadas son el camino hasta una madriguera. Los sonidos serían clave para llegar hasta el corazón de la organización. Bajo la mira estaban Luis Henry Jaramillo Jiménez, alias El Paraco, Jorge Freddy González, alias Chamaco, Luis Gilberto Giraldo García, le decían Papas, y Maker Alexander Neusa Restrepo. Estos hombres serían los señalados de encabezar la pirámide delincuencial de la banda de los relojeros. Cuando nosotros ya avanzamos más en el conocimiento de quiénes eran, pues eran jóvenes. Ellos identificaron dentro de sus primeros hurtos que ese delito era fácil de hacerlo. Al mismo tiempo que se seguía las cabezas, también los investigadores apuntaban a Carlos Arturo Ortiz, alias Carlos, y a Alex Calvo Torres. Según la policía, eran las personas encargadas de comprar los relojes y buscar el comercio de salida hacia el exterior en el mercado negro. Rolex en todos sus relojes, ellos necesitan saber realmente cuántos relojes se han vendido a nivel mundial y por ende pues tiene un código, un serial, el cual lo va a identificar que esa es una pieza que se vendió en X parte del mundo. Equivocadamente se podría creer que un reloj diseñado de manera exclusiva, con incrustaciones de oro, detalles irrepetibles o marcas personales según el dueño, podría ser difícil de vender. Sin embargo, estos accesorios en el mercado negro son piezas altamente preciadas. En la larga lista de atracos cometidos en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, primaron detalles que marcaron el común denominador del comportamiento criminal, ese que finalmente permitiría descubrirlos. Detalles como la utilización de motocicletas de baja gama para no despertar sospechas y pasar desapercibidos ante las autoridades de vigilancia. También la distribución de funciones en las cuales existía la del conductor que debía ser un experto en la materia. Y por supuesto, un ingrediente único, inherente a quien quisiera pertenecer a esta red. Sangre fría para llegar hasta el límite. Es el rasgo psicopático de que el otro no le importa, de que no le importa incluso las consecuencias de lo que hace, de que tiene tal dominio de su temor, de sus emociones al momento de cometer el crimen, que efectivamente parece impávido. Otra de las características que perfilaban a esta red eran las anotaciones judiciales. Tenían varias entradas a la cárcel y en el dossier de las autoridades figuraban antecedentes que los describían como peligrosos y audaces antisociales. Tan solo alias Papas, uno de los mandos de la organización, había participado en 10 de los robos cometidos en Bogotá entre septiembre de 2017 y marzo de 2018. Es muy posible que esos jóvenes tengan ya una escalada criminal, es decir, que hayan incursionado en hurtos, en lesiones personales,
en algunos otros delitos que les hayan hecho ganar cierto respeto y cierta ventaja sobre los demás, que eso favorezca incluso que sean seleccionados, que sean elegidos. Cada movimiento, rol y responsabilidad debía ser asumido como el último robo de la vida, decían. Quizás por eso, en ese intento de hurto en la ciudad de Medellín, decidieron huir al haber llegado al límite de tiempo. En este caso, el carro plateado rodeado por las motocicletas, pero su conductor no accede fácilmente y se escuda en el blindaje de su auto. Prontamente, y entre los demás vehículos, los encargados de la maldad huyen del lugar. Aquí ya hay un ensayo previo, estos sujetos no van a improvisar. Entre ellos mismos ya hay una escuela donde se preparan precisamente de manera emocional, de manera psicológica, para ese momento, que son momentos que duran segundos, que a la víctima le pueden parecer eternos, pero que son segundos donde recibe de una manera clara, concisa, una instrucción. Al ya intimidatorio comportamiento criminal de la banda, habría que sumarse el aspecto demostrado en cada escena, en donde quedan dibujados antisociales, que podrían haber desatado tragedias de mayores magnitudes. Sencillamente, para ellos no importaba la vida. Podemos hablar de unos rasgos psicopáticos muy marcados, como por ejemplo la falta de empatía, es decir, al otro no lo consideran una persona, sino simple y llanamente un objeto, ¿sí? Y como objeto y objetivo es lo que deben conseguir. Son sujetos de alguna manera irresponsables, en el sentido de que no les importa transgredir las normas ni lastimar al otro con tal de lograr el objetivo que se proponen. Ese rasgo de comportamiento era lo que permitía que en la organización, como en muchas otras, existiera un relevo generacional. Cuando uno de ellos salía del esquema, eran elegidos otros para hurtar los relojes. Esto no es como de pronto las organizaciones mafiosas tradicionales donde se capturaba o se daba de baja a un capo y la organización se desintegraba. Acá no se desintegra, tienen ya una cultura de reemplazantes. Ellos dentro de la estructura lo saben. Saben que si alguno es capturado o de baja, ya hay otro que ha hecho carrera dentro de la organización y que va a tomar el mando. No, yo me invita, weón. ¿Cómo? Me invita, pa. Me invita. Me invita. Digamos, por ahí va el bolso, ahí está la plata, ese bolso es para mi padre. La experiencia y trayectoria criminal también les indicó a estos hombres que había un factor que debía prevalecer en cada uno de sus ataques. Siempre en las escenas dejan claro quién manda y quién debe obedecer. Primero, el criminal tiene aquí una gran ventaja y es la sorpresa. Las víctimas, por lo general, en contextos de asalto, de atraco, en lo primero que piensan es en su teléfono celular, que es por lo general lo primero que el delincuente le solicita, o las joyas que en su momento son más visibles, pero difícilmente usted va a pensar que le van a retirar o le van a quitar el reloj Rolex. La labor de los hombres de la SIJIN permitió establecer un organigrama con funciones claras. Pese a toda la identificación, los hombres permanecen escondidos. Por eso los golpes contra la banda han llegado de manera espaciada, pero contundente, a lo largo de 2 años. El 17 de noviembre de 2017, señalado de reclutar fleteros en Medellín y acusado de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, Meiker Alexander Neusa Restrepo decide aceptar cargos ante el juez 41 penal del circuito, que lo condena a 158 meses de prisión. Una suma superior a 13 años en la cárcel. 439, siendo acusado Meiker Alexander Neusa Restrepo por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con concierto para delinquir. Tiene derecho a guardar silencio. Cada vez que un hombre de estos caía, otro intentaba reemplazarlo, el siguiente en la línea de mando. Con las primeras capturas en la ciudad de Medellín, alias Papas había asumido el mando de la organización y en la posesión de su liderazgo buscaba hacerse respetar entre sus cómplices. Se jactaba de la forma como llevaba a cabo sus hazañas delictivas. Es así que una vez más
obtenida ya anteriormente, como lo había dicho, la identificación de alias Papas, Luis Giraldo, es allí que él sube como líder y empieza ya a coordinar y dar funciones y encontrar nuevas logística, nuevas motocicletas, ¿sí? Donde él efectivamente tenía 2 motocicletas. Sin embargo, el peligroso Luis Gilberto Giraldo García no iría muy lejos, porque el 31 de julio de 2018, ante la presión de las autoridades, terminó por refugiarse en un barrio en el sur de Bogotá. La operación Daytona en su primera fase llegaría hasta el lugar donde el hombre se refugiaba. Él y 6 de sus cómplices fueron presentados en las instalaciones de la Policía Metropolitana en Bogotá. Efectivamente, el 31 de julio se logra la desarticulación de esta estructura, de esta organización delincuencial dedicada al hurto de relojes de alta gama. El último gran golpe, que se denominó Operación Daytona Fase 2, se dio el pasado 8 de abril en la capital de Antioquia. Allí, otros 6 integrantes fueron notificados de las órdenes de captura que había en su contra. Horas más tarde, estaban sentados al frente de un juez de control de garantías, quien les dictó medida de aseguramiento y los envió a la cárcel. ¿Qué hacían con el dinero que se hurtaban? Salían con sus novias, hacían fiestas de 3, 4 días, consumían estupefacientes por montones. Finalmente, aparecen esas reglas naturales en el mundo del AMPA. Tal como lo dictan las leyes de estas bandas de la calle, el pasado 1 de mayo la noticia del asesinato de uno de los más buscados de la banda ocupaba la primera página de un diario que registra la actualidad judicial en la capital antioqueña. Luis Henry Jaramillo Jiménez, alias El Paraco, cerebro de la organización, cayó víctima de las vendetas entre bandas que se pelean los territorios de los que se creen dueños. Hasta el momento, 40 personas le rinden cuentas a la justicia por los delitos de hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Hemos impactado a la organización. Faltan todavía algunos por capturar y faltan algunos por judicializar que han participado en eventos, pero pues nosotros seguimos en el trabajo investigativo. La banda de los Rolex, que parecía imposible de ubicar, está tras las rejas. Tras la actuación de la policía, la suerte ahora está del lado de algunas víctimas, como esta pareja, cuyos relojes fueron recuperados. Con las detenciones, la maquinaria de los relojeros se detuvo. Su tiempo ahora transcurre en prisión. Casi no dejaron cabos sueltos, ni cometieron errores en hurtos que parecían perfectos. Sin embargo, a los investigadores les bastó un pequeño hilo para jalar una gran investigación que finalmente puso a la banda de los Rolex bajo la mira. La investigación de la SICIN completa más de 2 años. En ese tiempo han detenido al menos 50 personas que tienen relación con la banda. Podría haber más capturas. Y en el próximo capítulo, Bajo la Mira se desplaza a los lugares más críticos de Bucaramanga. Nos vemos en 8 días. Feliz noche.